Chicos, vamos a empezar la sesión. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya. Ok, vamos a tratar de terminar los asientos del mes de septiembre. Nos quedan 4 o 5. Ahorita vamos a presentar primero algunas precisiones sobre unos conceptos que quizá no han quedado lo suficientemente claros, los conceptos de devengación y realización, de dónde vienen todo ello. Recuerden que estamos en la primera etapa del negocio, que es el inicio, en donde estamos nosotros haciendo la primera utilización de la inversión de los socios. Es importante que tengan a la mano siempre presente la forma en la que operan las reglas de cargo y abono de activo, pasivo, capital, así como las cuentas de resultados. Ya vimos lo de la sustancia económica, ya vimos lo de los diferentes tipos de transacciones, los diferentes niveles de las transacciones que pasan, y lo más importante es que una vez que nosotros ya nos enfrentamos a la contabilidad, tenemos que identificar en qué momento de las actividades estos actos deben ser reconocidos para ser registrados al interior de la contabilidad. Primero tenemos que comprender que tenemos que identificar la forma, primero que el evento afecte y cambie el estado económico de la entidad. Y segundo, preguntarnos la forma en la que cambia ese estado económico de la entidad. Esto lo van a encontrar en la NIF A2. Ya le subí yo en la página, en la plataforma de Ubicua, un documento que es la norma NIF A2, que habla solamente sobre el reconocimiento contable de los eventos. En el caso particular de todas las transacciones, tenemos que integrar 4 cosas. Primero, son actos que efectivamente ocurrieron. Segundo, que algunos de ellos se van a materializar en el pago o cobro, es decir, van a significar un aumento o una disminución en uno de los bienes de la empresa más importantes, que son sus recursos económicos, llámese caja o llámese bancos, ¿no? Tercero, que debemos de dar a conocer periódicamente todas las implicaciones de esos registros. Por eso necesitamos contar con un principio de periodicidad para el corte del registro de las actividades contables. Y cuarto, que siempre debemos asociar costos y gastos con ingresos. Yo les comentaba la vez anterior, cuando les expliqué por qué estamos utilizando la cuenta de gastos preoperativos, es porque todavía no estamos en posición de tener ingreso, porque estamos en una etapa preinicial de las actividades y no los podemos asociar con un ingreso de manera inmediata. También les comenté que hay principios en la valoración financiera de todas las inversiones, y que esto es real. Todas las inversiones se van a convertir en gastos y en costos conforme vayan pasando las cosas, y por eso es importante tener claro el principio de devengación contable, porque debemos de saber en qué momento el gasto o el costo se devenga para en función de los ingresos. Pero no me voy a adelantar, porque es un tema que es muy fascinante, porque incluso para efectos de la asociación de gastos e ingresos hay estados de resultados basados en devengación contable y hay estados de resultados basados en realización contable, que son dos conceptos diferentes. Y empecemos con lo de la devengación contable. Y ustedes van a decir, ¿por qué me hago tantas bolas para explicarles algo tan fácil? Y sí, es algo muy fácil. La devengación contable habla del principio para reconocer un evento contable cuando sucede, cuando ocurre. Entonces, una parte de un sinónimo es ¿por qué registramos una venta? Pues porque se devengó, se dice, ocurrió, se acumuló o porque pasó. Entonces, el ejemplo
de la devengación contable se venden mercancías a crédito y se devenga la venta, pero no se ha realizado la venta. ¿Y a qué nos referimos con la realización? Que la realización según la norma NIF A2 es una partida que se realiza cuando se materializa el cobro o pago de algo. Yo le vendí a Francisco, me parece que fue en aquella ocasión el ejemplo, pero le vendí a crédito. La venta se hizo, pero no se ha realizado la venta porque no he cobrado la venta, ¿sí? Está en un estado de otro tipo de bien que es una deuda a mi favor y un derecho de cobranza a mi favor. La deuda, cuando se cobra, entonces se realiza la venta. Y ustedes van a observar que en el lenguaje económico van a decir la realización de los activos, porque una de las cosas que pasó mucho con las crisis financieras es que no hay una explicación que decían los economistas, es de que no hay mecanismos de realización de tal nivel de acumulación, y tienen esta palabra de realización cuando se concreta y se materializa en términos económicos y hay una mediación de dinero en efectivo. Y por eso las transacciones van pasando y van cambiando como de estatus. Por eso necesitamos conocer muy bien la correlación que puedan tener cada una de las cuentas. Efectivamente va a haber momentos en que un evento pueda devengarse y realizarse al mismo tiempo, como es el caso de las ventas de contado. Yo realizo, se devenga la venta y se realiza la venta al mismo tiempo, ¿sale? Hasta aquí vamos a dejar esto de la devengación y realización contable. Lo que quiero que comprendan es que este principio o este postulado va a estar ligado con el siguiente postulado, que es el de costos y gastos de ingreso, y que tiene que ver con, digamos, tratar de identificar con precisión cuál es el resultado del ejercicio de la entidad en términos de utilidad. Entonces, parten siempre de que debemos de reconocer que hubo ingresos. A estos ingresos les vamos a restar los costos y los gastos que tengan que haber tenido una relación directa con la generación de ese ingreso para poder obtener una utilidad. En las etapas preoperativas, antes de que inicie el negocio en marcha, no tenemos ingreso y todos estos costos y gastos se van a estas etapas preoperativas. Pero además hay otra razón fundamental de que en la etapa preoperativa no tengamos ingreso y en consecuencia no tengamos una relación de costos y gastos directos, sino que, y tiene que ver con que todas las inversiones iniciales nos va a permitir operar no para un mes, sino para un trayecto de tiempo más amplio. Por eso la amortización se va de esas inversiones va a ser más a un largo alcance. Otro ejemplo que pudiéramos tomar sobre la devengación y la realización, digamos, la devengación de los gastos tiene que ver con la amortización, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Me preguntaban sobre el catálogo de cuentas. Lo más importante es que si nosotros decidimos utilizar determinados tipos de cuenta para las actividades de nuestra entidad, debemos de ser consistentes en el uso de ese tipo de cuentas. No podemos utilizar, por ejemplo, un tipo de clasificación de cuentas para un evento y otro tipo de clasificación de cuentas para otro evento de la misma naturaleza, porque si hacemos eso, corremos el riesgo de que nuestra contabilidad carezca de consistencia, y al carecer de consistencia no puede ser comparable ni siquiera dentro del mismo sistema contable que nosotros estamos haciendo, y muchísimo menos con otros, digamos, sistemas contables, digamos, a manera de sector, ¿no? O sea, cómo nos vamos a comparar con una competencia o cómo vamos a compararnos con
frente a los socios que tienen diferentes opciones de inversión, ¿no? Es muy importante que nosotros, nuestro catálogo de cuentas, definamos qué cuentas vamos a utilizar, independientemente de la sustancia teórica que cada una de las cuentas tiene, qué cuentas vamos a utilizar para determinadas cosas. Ejemplo, nosotros habíamos comentado de documentos por cobrar. Yo puedo hacer una clasificación de mis cuentas de una manera tal que si decido, porque yo necesito que mis clientes, soy muy desconfiado de mis clientes y a mis clientes les voy a hacer firmar documentos por cobrar para mantener la sustancia económica, puedo hacer una manipulación en la subclasificación de mis cuentas y colocar una subcuenta de documentos por cobrar o clientes con documentos por cobrar o amparados con documentos por cobrar o sin amparo de documentos por cobrar, pero todo tiene que ver con el manejo de la definitivo que yo quiera hacer del catálogo de cuentas y tengo que buscar esta armonización entre el catálogo de cuentas que tengo que enterar a la Secretaría de Hacienda y el catálogo de cuentas que es el más adecuado para la forma en la que yo he establecido la realización de mis actividades, ¿no? Vamos a ver hoy algo de los impuestos, sobre todo sobre nómina. Me voy a detener aquí para irme a la parte de la práctica. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Ok, vámonos al diario de actividades y nos quedamos en qué operación. La última operación que hicimos es la póliza de egresos 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, estamos el 25 de septiembre, la actividad es, se compra mercancía por 100,000 pesos, que será entregada el día 29 de septiembre. Se entrega el anticipo de 50,000, 50% con cheque 01. ¿Cuál va a ser el documento probatorio? Es el cheque 01, ¿no? 05, y suponemos que, y un recibo provisional del proveedor, ¿sí? Porque el proveedor decide darnos solamente ese recibo. ¿Qué tipo de operaciones? ¿Quién me ayuda? ¿Sería uno de ingresos? Es una póliza de, ¿qué dijiste? ¿Egresos? Sí. Ok, sí es una póliza de egresos, pero entonces es una transacción interna o externa. ¿Ya sería externa? Ok, transacción externa. Ahora, si es un egreso, ¿aumentan o disminuyen los bancos? Digo, el Disminuyen activo. bancos. Sí, en bancos. ¿Y qué más aumenta? ¿Aumentan deudas, aumenta patrimonio o aumenta otro tipo de bien? ¿Qué pasa cuando tú le das un anticipo? Suponemos que tú me das... ¿Quién habla? Perdón. Juan, Juan, a ver, Juan, si tú me das un anticipo a mí, qué, qué, qué adquieres? ¿Cuál es la relación que vas a tener conmigo? ¿Una relación de derecho, de exigencia o de qué? pues sería sobre una obligación para tener que pagar todavía más, ¿no? Más bien yo adquiero la obligación contigo, ¿no? Sí, O sea, yo tu proveedor, está adquiriendo una obligación contigo y en mi obligación contigo se traduce en un qué para ti, en un derecho de exigibilidad, ¿sí? Entonces, como es un derecho, también aumentan, ¿sí? Aumentan derechos para recibir, derechos de exigibilidad, derechos de exigibilidad. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que registramos en el activo? Bienes y derechos a favor de la entidad, ¿sí o no? sí. ¿Ok?
Bueno, entonces ya tenemos todo esto. Nos vamos a las pólizas de septiembre. Dijimos que es una póliza de egresos. Esta va a ser la póliza de egresos número 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues ayudando? Sí, Ok. La fecha es el 25 de septiembre, póliza de egresos 05. ¿A qué cuenta vamos a cargar? Si ya dijimos que aumentan mis derechos y mis derechos están en el activo y este es un derecho de recibir un servicio, vete a las cuentas de activo circulante, pagos por anticipado. ¿La tienes a la mano o la abro? la estoy buscando. Ok. No sé dónde quedó. Ya están viendo el catálogo de cuentas, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí está, mira. Es la cuenta, están alrededor de la cuenta 120. ¿Dimos un anticipo al proveedor? ¿Quién me estaba ayudando, chicos? Sí, sí, un anticipo a proveedor. Ok, entonces, ¿a dónde vamos a cargar? Fíjate que es de la cuenta de cuentas de activo, entonces vamos a cargar a la cuenta 120. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok. Vamos a cargar a la cuenta 120 anticipos a proveedores. ¿Cuánto ¿No le se ve la dimos? otra pantalla, profesora? Ay, no estoy 50,000. compartiendo la pantalla. Ya voy a compartir la pantalla. Ya, gracias. Ok. Sería Dimos 50,000. 50,000. Ahora bien, como fue un recibo provisional, nosotros aquí siempre va a haber de varios tipos. Cada vez que nosotros saquemos un cheque en efectivo, es recomendable pagar el IVA. Ahora, el caso particular es de que no estamos recibiendo un comprobante fiscal digital, entonces no viene desglosado el IVA. Cuando seamos, es bien importante aquí porque vamos a encontrar una diversidad de formas de actividad. Lo recomendable es pagar el IVA cada vez que saquemos dinero de nuestras cuentas bancarias. Pero pensemos que aquí vamos a hacer el pago sin el IVA y que todo lo vamos a hacer después para que todo esto se va, sí, al momento de recibir la factura, hacemos toda la transacción del IVA para hacerlo más fácil esta operación y después, porque tenemos la otra operación que es lo del arquitecto Rosas y van a ver la diferencia, ¿no? Entonces, solamente el cheque es de 50,000 pesos. ¿Y a dónde vamos a abonar? ¿De dónde salió dinero? ¿De banco? ¿Qué cuenta es bancos? 102, ¿no? Y nuevamente verificamos la partida doble, los 50,000 pesos. ¿Cuál sería la descripción? Anticipo. Pago de anticipo por la compra de mercancía. ¿Con qué cheque?
El 5. Cheque 05 y se recibe un se ampara con recibo provisional por parte del proveedor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante, perdón que ponga todo esto de los nombres, pero se tienen que, y de la identificación de las evidencias. Para que se vayan acostumbrando. Entonces tenemos nuestra póliza de egreso 05, fechada del 25 de septiembre, se carga a anticipos de proveedores 50,000 pesos y se abona a la cuenta de bancos por la misma cantidad, por el cheque 005. Anticipos a proveedores, al cargar estamos aumentando nuestro derecho de exigibilidad de obtener mercancía o de recibir mercancías en un futuro inmediato, y el abono a bancos significa una disminución de nuestra cuenta bancaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Ok, vamos con la siguiente. Sí. ¿Quién me ayuda? Se terminan los trámites de la escrituración del local a favor de la entidad. El costo de honorarios fue de 30,000 pesos masiva y menos las retenciones. Los derechos fueron 2,000 pesos, los cuales se pagan con el cheque 06. Esta está bastante interesante. ¿Quién me va a ayudar? Híjoles. ¿Cómo son? A ver, déjenme, elijo a alguien. A ver, Marifer, ¿estás o no estás? ¿Sí está María Fernanda? Les digo. ¿Quién sí está? Porque la vez pasada me dio pena que nombré a 3 o 4 y no estuvieron. Juan Vázquez, Sí, maestra. ¿tú hace rato me estabas ayudando o no? Sí. ¿Sí? Ah, entonces, Jonathan. Gracias, Juan. ¿Jonathan Ochoa está? Sí. A ver, Jonathan, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Te acuerdas que uno de los socios nos había dado un bien inmueble y se había quedado de que se iban a iniciar los trámites para la escrituración? Se comprobaron, los trámites de la escrituración nos generaron una serie de honorarios que generaron un IVA, y eso es un total de pago, más los derechos que uno tiene que pagar para hacer esos trámites, y eso me da un gran total. Pero también nosotros debemos hacer retenciones de ISR al notario y retención de IVA al notario, ¿sale? ¿Cuántos son los gastos de notario que generaron? ¿Te acuerdas? Se terminan los trámites de escrituración del local a favor de la entidad. El costo de los honorarios del notario son 30,000 masiva y menos las retenciones. Y los derechos fueron 2,000 pesos. Yo puse un video en la página de Ubicua que habla sobre los derechos y los impuestos. Espero que lo hayan visto y les sirva. Se van a integrar otros 2 videos más. Esperamos terminarlos pronto. Entonces son 30,000 pesos los honorarios de el notario que nos hizo
el trámite. El IVA es el 16%, déjenme cambio esto. El IVA son 16%, lo que me da un total de 34,800. Los derechos, ¿de cuánto dijimos que eran, Jonathan? 2,000 pesos. 2,000. Ok, 2,000 pesos. En estricta teoría yo debería de pagarle al notario 36,800, pero le debo de retener el 10% del IVA, ¿no? O lo correspondiente al 10%. Profesora, ¿por qué el 10% del IVA? Porque es lo que nos pide la Secretaría de Hacienda. Ah, ya. De hecho, estaba yo revisando y hay algunos ejemplos en internet que hablan de un poco 11% y 10%, pero es el 10%. Como cambió la ley, mis anteriores diapositivas estaban con la verificación o con la base legal diferente. Déjame lo checo y les pongo una cápsula en la tarde ahí, pero es lo que nos dice la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Nosotros debemos de pagar el 16% y de esos 16, el 10% se lo retenemos. Lo mismo pasa con el ISR, ¿sí? Son las atribuciones, son los márgenes que utiliza la Secretaría de Hacienda. ¿Ok? Este corresponde a 16% del IVA y nosotros retenemos el 10% tanto de ISR como de IVA y deja un margen del 6% para operar para quien recibe los honorarios. Ahora sí, Jonathan, ¿ya estás listo? ¿A qué cargamos y a qué abonamos? Si es un gasto de escrituración, ¿a qué cargamos y a qué abonamos? ¿A dónde estamos haciendo los cargos de todos los gastos en esta etapa? ¿Jonathan? ¿Ya se fue también Jonathan? ¿Marifer nunca llegó? Ok. Bueno, pues vámonos rápido porque no... Yo le ayudo, profesora. A ver, ¿quién? Sería igual que el anterior, maestra. ¿A dónde? No es igual que el anterior porque no estamos haciendo ningún anticipo. Estamos haciendo gastos preoperativos, gastos que me van a servir para la existencia permanente de la organización. Entonces tenemos que hacer el cargo a la misma cuenta gastos preoperativos y tenemos que colocar lo mismo, subcuentas de honorarios y de derechos, ¿sí? Va a ser muy similar a la póliza de egresos 04. Esta va a ser la póliza de egresos 06. Entonces, la fecha, ¿quién me iba a ayudar? ¿Daniela? Yo. Ok, La fecha. es del 28 de septiembre, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y la póliza de egresos va a ser la póliza de egresos 06. De las cuentas no tengo el archivo. Entonces, ¿me lo puede 174, ahí poner? ya se los di, Daniela. No, bueno, es que no lo tengo aquí en... Pero lo mismo miren, lo que quiero que vean es cómo el tipo de operaciones se refiere al mismo tipo de asiento. Se carga gastos preoperativos, se carga a los IVAs, se abona a bancos y se abona a retención, a las obligaciones que adquirimos con Hacienda por estas retenciones. Es muy similar a la póliza de egresos 04, Daniela. ¿Sí? Entonces, ahora sí, se va a cargar a la cuenta 174. Su cuenta. ¿Cómo se llama? Gastos preoperativos.
¿Cuánto vamos a cargar a gastos preoperativos, Daniela? El 10, no, el... Ay, ¿dónde está? Vamos a tener dos subcuentas de gastos preoperativos. Honorarios por escrituración y derechos. ¿Sí? Ah, ok, ajá. Porque esto es lo que corresponde directamente a la entidad. Son los 30,000 pesos de los honorarios más los 2,000 pesos de los derechos. ¿Sale? Eso me va a No se dar... ve, profesora. ¿No se ve? No, porque creo que estamos viendo la póliza 4. ¿Y qué estaban viendo ustedes? ¿Y ahora sí le están La viendo? póliza. ¿Sí ya le están viendo? Ah, sí, 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 sí. Ok, Es que luego Ya. se queda como trabada la pantalla. qué raro, hombre. A mí también me salió un anuncio que no supe qué quería decir. Ok, entonces vamos a cargar, es el 28 de septiembre, póliza de egreso 06, vamos a cargar a la cuenta 174 gastos preoperativos, que va a tener dos tipos de gastos. Los honorarios por escrituración, 30,000 pesos, que ya están aquí señalados, y los gastos por derechos, estos que hay que hacer un pago al registro público de la propiedad y que son los trámites. Estos trámites, estos derechos no generan IVA. Esto es fundamental, por eso están fuera de... Ningún pago por trámites ante cualquier autoridad no es un servicio que genere IVA. Ya es una contribución en sí misma y no se puede aplicar el IVA sobre otro tipo de contribución. Por eso siempre los pongo de manera diferente. ¿Sí me explico? La otra vez creo que César me preguntaba sobre los derechos, ¿no? Ahora, vamos a cargar a la cuenta de IVA acreditable. ¿Por qué? Porque por esto ya lo estamos haciendo un pago, es la cuenta 118, la cuenta IVA acreditable pagado, porque como estamos efectuando el pago, ¿sí? ¿Cuánto vamos a pagar? Pues el IVA que nos está cobrando el notario, ¿sí? Ajá. Ah, miren. ¿Sí? Para que quede más claro para ustedes. Ahora bien, yo le tendría que dar 36,800 pesos al notario, pero no le estoy dando esto, le estoy dando esos 36,800 menos 6,000 pesos de las retenciones, es decir, esto sale de mi banco. Este va a ser el cheque número ¿qué? ¿Alguien recuerda? Este era el cheque 5, el cheque 7. 6, ¿no? Ay, Sí. 6. La póliza de, Ah, sí, sí, sí. Sí, es es el el 6. cheque 6. Entonces, las salidas de cheque o las emisiones de cheque, ¿las cargo o las abono, Daniela? Las abono. Ok, ¿a qué cuenta las abono? A la de cheques. Bancos. Donde se La de, manejan los ajá. bancos, los cheques son en la cuenta de bancos, y es la cuenta número 102, ¿sí? Y el cheque va a salir por 30,800. ¿Ok? Ahora Sí. bien, las retenciones de ISR e IVA, tenemos unas cuentas del pasivo. El pasivo es una obligación que adquirimos, bueno, son obligaciones y tenemos que ver cuáles son las obligaciones ante la autoridad fiscal. Aquí ya las teníamos nosotros, son la cuenta 216, ¿no, Daniela? Sí, ¿Se profesora. cargan o se abonan? Impuestos. Se cargan. ¿Por qué se van a cargar? ¿A poco ya se Ah, las estoy pagando a no, la no, Secretaría de se Hacienda? abonan. Se abonan, se ¿Por qué abonan, se las estoy abonan. abonando, Daniela? Sí, porque todavía no las pago. No Es las... una actividad preoperatoria. No, no tiene que ver con la No, no preoperación. tiene. Tiene que ver, a ver, tiene que ver con que yo
estoy quedándome con un dinero que no es mío Ah, sí, sí, y que sí. Ajá. se lo voy a pagar posteriormente a la Secretaría de Hacienda. Al momento de que hago la retención, me estoy quedando con un dinero ajeno, Ujú. ¿sale? Y al quedarme con ese dinero ajeno, nace la obligación que tengo con la Secretaría de Hacienda. Profesora, y en cuanto a ese dinero se queda ahí, ¿no se puede tocar? No, No lo ¿verdad? puedes tocar, ninguna retención, hay de ti si tú la tocas. Si tú no la pagas, si no le enteras a la Secretaría de Hacienda, es como el pecado capital fiscal. Ok. Esos y las retenciones que vamos a ver el día de hoy sobre sueldos y salarios son sagradas, no las pueden tocar, no es dinero tuyo. Entonces, Ok. al momento que ustedes hacen la retención, nace la obligación de ustedes para con la entidad fiscal, Ok, ok. ¿sí? Algunas empresas no lo hacen, pero se meten en graves problemas, porque Y ahí ustedes es cuando te acusan de fraude. no, dependiendo de cómo lo configuren, son otro tipo de delitos, ¿no? Este, te conviertes en un deudor, pero aquí lo más importante es que te aplican como digamos, una vez que ya dijeron, tú debiste haber pagado esto al día siguiente y y te lo detectan después, o sea, no solamente te cobran los cargos por todo el proceso contable que le llevó a la Secretaría de Hacienda detectarlo, sino las actualizaciones de los montos, los recargos de los montos, los intereses de los montos, y una deuda así se puede convertir en una cantidad muy grande, ¿no? O sea, realmente no les conviene dejar de pagar a Hacienda este dinero que le corresponde a Hacienda, que no es de ustedes. La tentación es muy grande, eso es cierto. Y hay mucha gente que hace ese tipo de cosas. Me tocó detectar algo en materia laboral. Entonces ahí ya tenemos retención por pagar, se abona porque está aumentando mi obligación con la Secretaría de Hacienda. Los aumentos en las obligaciones que significan abonos en el pasivo, se reflejan así, ¿sí? Con un abono, un movimiento en el haber. ¿Estamos de acuerdo, Daniela? Las retenciones por pagar no tienen nada que ver con Y es que estemos o preoperatorio. no estemos en una etapa preoperativa. Esto se utiliza, se hace de manera cotidiana, independientemente de la etapa en la que estemos trabajando con nuestra entidad. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, profesora. Dame la descripción, Daniela. Coinciden, está la correspondencia de la partida doble, un total de cargos por 36,800 y un Ajá. total de abonos por 36,800. ¿Cuál sería la descripción, Daniela? Pues se abonan. No, Ay, una descripción de la no. operación, de la transacción que hicimos. Ay, ya me puse nerviosa. Se terminan los trámites de escrituración del local a favor de la entidad, del costo de los Ok, ok. honorarios los derechos fueron y los cuales se pagan con cheque 06. Y pueden empezar, si es una póliza de egresos, se pagan honorarios al gestor por la escrituración a favor de la entidad. Ujú, ujú. A ver, y si quieren, se pagan con cheque 6, los honorarios, ajá, de la entidad, así como el reembolso. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos reembolso, profesora? Porque el gestor llegó y te dijo, aquí está mi recibo de honorarios y para que yo pudiera hacer eso, pagué esto. Él ya lo pagó, yo se los estoy Ah, ok, ok.
él lo pagó con el dinero de él, me los está cobrando en su factura, con sus recibos de honorarios. ¿Sí me explicó? Es como si yo te dijera, Daniela, yo ya te hice el trámite y mis honorarios por haber hecho ese trabajo son 30,000 pesos, pero ¿sabes qué? Además me tienes que pagar, me tienes que reembolsar este pago que yo hice en tu nombre. Uh-huh. Ok, sí, ya entendí. Acuérdate que estamos hablando de los derechos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿quedó clara esta operación? Sí, todas estas operaciones que estamos realizando en esta etapa son las mismas. Cargo a gastos preoperativos, cargo a IVA y con abono a bancos y abono a retenciones. Dense cuenta que prácticamente son las mismas operaciones, salvo esta, que la vamos a ver de manera diferente. Pero todas son las mismas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo transacciones con personas físicas y que tienen una aplicación fiscal y contable muy particular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok, entonces ya tenemos la póliza de egresos 06, ¿no? Póliza de egresos 06. Ahora empezamos al revés. Hazme un favor de llenar el siguiente cuadro, Daniela. ¿Qué documentos probatorios tuvimos aquí? El cheque 06 y el de 2,000 comprobantes pesos, ¿no? de derechos. Se los digo esto porque en muchas ocasiones no somos cuidadosos de mandar toda la información al contador para que la registre. Y una de las cosas es que hay que registrar todo lo que pasa en la entidad. ¿Qué tipo de operación es, Daniela? Transacción externa. Ok, ¿cómo hicimos la operación? ¿Aumentaron nuestros bienes, sí o no? Sí, en banco, ¿no? No, disminuyeron en bancos. ¿A qué cargamos? A la cuenta. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? A la cuenta de gastos preoperativos. Ajá. ¿Ok? ¿Y disminuyeron? Ahora sí. Sí, ahora sí en bancos sí disminuyeron. Ok. ¿Qué más aumentó y qué más disminuyó? ¿A dónde más Aumentaron abonamos? las obligaciones Sobre el patrimonio. Ok, sí, aumentaron las obligaciones con la autoridad fiscal. Sí, es muy importante que lo tengan muy claro, ¿sale? Luego tenemos una siguiente operación. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a usted, profesor. Se contrata el siguiente personal que entrará a trabajar el 1 de octubre. Ayudante general con un sueldo mensual de 5,000 pesos, vendedora con un sueldo mensual de 7,000 pesos. Esta operación, que es una operación administrativa y una operación jurídica, representa el día de hoy, 29 de septiembre, fecha en la que estamos haciendo las operaciones contables, un evento económico. Sí. ¿Quién dijo sí? Yo. ¿Quién eres tú? Daniela. No, Daniela. Todavía no tenemos ningún compromiso económico con estas personas. Está firmando. Este es un dato que debemos de tener presente, lo debemos de mandar a la parte de nóminas, preverlo, porque va a generar un gasto y un egreso futuro. Pero en este momento las obligaciones todavía no existen y todavía no existen transacciones económicas, ¿no? Solamente aquí tenemos un contrato de, laboral, ¿no? Pero todavía no existe no es un evento económico, es un evento jurídico, meramente eso. Cuando ya empiece a trabajar, entonces sí ya se van a dar los eventos económicos, las transacciones económicas entre la entidad y sus trabajadores. ¿Estamos?
Sí. Ok, ahora vamos con la siguiente. 29 de septiembre del 2020 se recibe la mercancía por valor de 100,000 pesos que se paga el resto con cheque 07. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Sí me escucha, doctora? ¿Quién me ayuda? Yo, Perdón, es que como no tengo los cuadritos al compartir la pantalla, ¿quién me dijo yo? Adán, Ah, Adán. A ver, Adán, ayúdame. sí. Se recibe mercancía. ¿Qué documentos probatorios? Cuando a ti te entregan mercancía, ¿qué te entregan además? Cuando te dice, ¿quiere su factura o no quiere factura? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, entonces nosotros recibimos la factura de la mercancía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otro documento probatorio vamos a tener acá? Eh, bueno, yo supongo que la factura viene como los datos del gasto, ¿no? Que se hizo. Sí, Sí, pero ¿no? ¿qué otro documento debemos tener a la mano? ¿Qué dice ahí? Se recibe mercancía con valor de 100,000 que se paga, Ok, el el recibo cheque. y el cheque, ¿no? Sí, sí. Entonces, por un lado, es bien importante esto porque por un lado la factura ampara la propiedad de las mercancías y por el otro lado el cheque ampara el pago de esa factura. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de transacción es, Adán? Es una transacción externa igual. Transacción externa. ¿Qué está aumentando y qué está disminuyendo? Pues aumenta, o sea, disminuye en bancos. Sí, disminuye en bancos. ¿Y qué más también va a disminuir? En las obligaciones, ¿no? ¿Por Ah, qué? ¿Por qué en obligaciones? Pensé que por lo del IVA correspondiente. No, el IVA Perdón. corresponde, fíjate que ahí sí, es eso, el IVA que nosotros pagamos es un derecho. Es, Ujú. cuando veamos el tema de IVA, ahorita van a tener muchas dudas, pero es importante que desde ahorita lo veamos. No, me Bueno, refiero a qué pensé, otras cosas aumentan y disminuyen en esta transacción. Al bueno, recibir también tu mercancía, mándeme, aumentan los bienes también por la mercancía que se está recibiendo, ¿no? en almacén o mercancías, ¿no? Vamos a colocar la cuenta de mercancías, ¿no? Ujú. Ok, sí aumentan en mercancías, sí aumentan en bancos, pero ¿qué otra cosa va a disminuir del activo? ¿Te acuerdas cuando nosotros dimos el anticipo, que dijimos aumentan derechos de exigibilidad y cargamos a una cuenta que se llama anticipos a proveedores? Ese anticipo va a disminuir porque ya estoy recibiendo ese compromiso, ya el proveedor está cumpliendo su compromiso de entregarme la mercancía. Entonces, otro que aumenta, sí, que disminuye, sí, en anticipos a proveedores. ¿Estás de acuerdo, Adán? Sí, doctor, sí, sí. Sí, porque solo se había entregado un anticipo del 50%. Así es, entonces aumentan mis mercancías por 100,000, disminuyen mis bancos por 50,000 más el IVA y disminuyen los anticipos de 50,000 que yo ya había dado, ¿sí? Así. Sí, sí. Ok, bueno. ¿Qué póliza va a ser para ti? Ah, 07, bueno, pólizas de egresos. Póliza de egreso 07, ¿no? Póliza de egreso 07. Ujú. Nos vamos a las pólizas, entonces.
se me acabaron las pólizas, así que hay que hacer más. ¿Qué fecha va a ser la póliza? Del 30. Bueno, no vi bien la fecha, pero no sé si podría regresar. 29, Sí. a ver, vamos a ver, transacción, el 29 de septiembre, 29 de ¿vale? septiembre. Sí. Ok. A ver, entonces nosotros recibimos mercancía por 100,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿El IVA de cuánto va a ser? El 16%. Ok. El total de la factura es el valor de la mercancía más el IVA, ¿sí? Menos anticipo. ¿De cuánto fue el anticipo? El 50%, 50 menos. Ok. ¿Sí? Total, ¿de cuánto va a ser el cheque? Por 66. 66,000, ¿no? Ok, bueno. A ver, entonces, ¿a dónde vamos a cargar? Checa tu código agrupador. Sería el 102 a bancos, ¿no? ¿A dónde? ¿Bancos? No te entiendo bien. Sí, se me escucha 102 a bancos. ¿A Cuenta bancos? 102 bancos. Ajá. No, no, pero ¿por qué vas a cargar a bancos? ¿Qué está pasando con tu banco? ¿Está aumentando o disminuyendo? Bueno, bueno, disminuiría por el 50% Sí. que, Ahora, a ver, empecemos por los cargos. ¿Qué está aumentando? aunque los bienes, Ajá, ¿qué tipo de bien está aumentando? ¿Está aumentando tu caja, tu banco? ah, ¿Qué está aumentando? sería mi ¿Serían mercancías, profesora? cuenta. Así es. o- Miren, tenemos la cuenta 115, inventario. Yo sugiero que utilicemos esta cuenta, que se utilice la cuenta 11501, inventario. Vean cómo hay diferentes tipos de inventario. Materia prima y materiales, producción en proceso, productos terminados, mercancías en tránsito, mercancías en poder de terceros u otros. Si nuestra entidad es de compra-venta de mercancías, no hay ninguna proceso de transformación, sugiero que utilicemos la cuenta de 115 inventario y subcuenta 115.04 productos terminados. ¿Están de acuerdo? Ok, pensé que era como materia prima y materiales. Ajá. No, acuérdense que nosotros nos estamos dedicando exclusivamente a la compra-venta de bienes. No tenemos ningún proceso de transformación. 115.04. Profesora, entonces ay, perdón, Sí, está bien. Adelante. para el sector primario, por así decirlo, sería la 02 y Sí. Para el sector terciario sería la 04. Sí, ¿No? todo depende si estamos en un proceso de transformación. Ahora para llegar a esto, ustedes van a tener que conocer diferentes tipos y modelos de costeo de mercancías y de operación de mercancías, y van a tener que ver otras cuentas que están más abajito por ahí después de las 600, 700, o sea, todo el manejo del costeo de mercancías es toda una rama de la contabilidad, Daniela, pero se van a resumir en esas cuentas que tú dices: materias primas, insumos, materias en tránsito, productos terminados, etcétera. Son como los grandes bloques
o tipologías de materiales que ustedes pueden tener, ¿sale? Entonces es 115.04, quedamos, es producto terminado, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a cargar? Ya sería la diferencia, ¿no? ¿Cuánto? 66. ¿Por qué? ¿Cuánto está entrando de mercancía en términos de valor? Bien. 100,000. Ok, entonces son 100,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que está entrando de valor de mercancía en tu almacén. Sí. ¿Ok? Luego, ¿a dónde más vamos a cargar? El IVA que nosotros pagamos es un IVA acreditable, recuerden. El IVA que uno paga es IVA acreditable porque está en un proceso de agregación de valor. Después vemos eso, ¿sí? ¿Cuál es la cuenta de IVA acreditable pagado? Siempre la hemos utilizado. Para eso hice estas operaciones, para que, si se dan cuenta, no estamos Sí. cambiando mucho de cuentas. Es la cuenta 118. ¿Cuánto vamos a cargar ahí, Adán? El 16,000, ¿no? Y es el 16,000 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿A dónde vamos a abonar, Adán? sería cuentas de banco, ¿no? Ok, a la cuenta de bancos, ¿cuánto? 66,000. 66,000. ¿A dónde más vamos a pagar, abonar? Ah, es, A esta cuenta 120 anticipo a proveedores, que fue donde nosotros hicimos nuestro pago por anticipado. ¿Estás de acuerdo? sí. Aquí la Ok. cargamos porque aumentó el derecho de exigibilidad. En este momento que ya tenemos ya el proveedor cumplió, ese Ahora se derecho van a volar. se va a terminar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué número de cuenta dije? 110. 120. 120. 120. 120 es anticipos a clientes, anticipos a proveedores. Entonces vean cómo con esto ustedes van a ver acá, en esta operación, cargamos a una cuenta de activo el aumento por el aumento de un derecho para recibir un producto futuro, en el futuro. Cuando recibimos ese producto en el futuro, ese derecho se extingue, desaparece y al dejar de existir ya no lo tenemos y lo tenemos que abonar. Pero ese derecho, ¿sí? Como se convirtió en un bien que recibimos en las mercancías. Entonces siempre el flujo del dinero pasa por diferentes estados. ¿Sí les quedó claro, chicos? Sí, doctora. Yo creo que sí tenemos que tener en cuenta esta parte de cuando se da el 50%, por ejemplo, en el caso que anterior, y entonces también hay que considerarlo aquí la otra parte, porque es lo que yo no tenía en cuenta al principio. Así es. Entonces, lo más importante es que ustedes observen cómo hay como un seguimiento, hay forma de rastrear Pro- los eventos económicos. Profesora, y ahí le podríamos poner como una nota o algo así, ¿no? De Para que eso es ya la habíamos dado. descripción. Ok. A ver, Sí. ¿cómo sería la descripción? Se paga con cheque 07. Yo empezaría, siempre traten de describir primero, bueno, sí, se paga con cheque 07. ¿Qué más? El total de la cuenta proveedor. Mercancía recibida. Sí. Ujú, Proveedor, por ejemplo.
con factura Ah, del proveedor. ¿Cómo quieren llamarle al proveedor? ah, con su nombre, doctora. ¿Mm? Con su nombre. A Cualquier los, nombre. ah, Compañía XSA. ok. Sí, sí. Me quedó una duda, por ejemplo, esta factura, bueno, usted puso como el folio, digamos, por usted misma, o si Perdón, teníamos casi que no te pedir, entiendo. ¿Me puedes hablar un poco más ah, claro? sí, que si el folio de la factura usted lo puso, digamos que arbitrario, o de dónde lo No, sacó. yo lo pongo yo en este ejemplo lo estoy poniendo arbitrario, pero ustedes Ah, tienen ok. que poner los datos reales. De hecho, lo más importante es que vaya ligado, ¿sí? Que esta factura, ¿sí? Ujú, que corresponde al comprobante fiscal digital. Profesora, ahí me surge una duda. Por ejemplo, cuando las facturas no checan con lo que estamos declarando por pesos. A ver, primero, las declaraciones es el conjunto de una Bueno, serie de datos registrados en la contabilidad. Y ajá, precisamente por eso la contabilidad debe de estar bien, digamos, realizada. Y sí pasa que no cuadre, hay cédulas en auditoría para verificar. Cuando se da cuenta la autoridad, pues te va a llegar la revisión y tú tendrás que explicar cuál es la diferencia de la revisión, que puede ser desde un error humano al registrar a un error premeditado para evitar una obligación. Y eso, cualquiera de los dos tiene pues sus implicaciones fiscales y jurídicas en contra de la entidad. pero entonces aún así eso lo tenemos que comprobar sí o sí. Siempre, Bueno, siempre. tenemos que tener un documento Uh-huh. que lo ampare, se podría decir. Todos los documentos fiscales que se deben de reconocer en la contabilidad los emite la autoridad a partir del comprobante fiscal digital. Okay. Antes la autoridad nos daba que, digamos, la libertad de que cada quien tuviese el folio de de sus facturas. A partir de la reforma de 2012, que se hacen los comprobantes fiscales digitales, la autoridad sabe quién vende a quién compra a quién y sabe muy bien por cuánto. Así que cuando ella cuadre las cuentas, si nosotros hacemos bien nuestra contabilidad, lo va a detectar. Okay. ¿Sí? Aquí, Adán, yo Sí, coloco dos tipos de datos. Uno es la factura y el otro es el comprobante fiscal digital. Entonces, ok. todavía hay quienes tienen su folio de facturas, pero el folio de facturas está ligado siempre a un comprobante fiscal digital. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Uh-huh. Y lo tenemos que hacer. De hecho, es bien importante que cada póliza de egresos vaya relacionada con su comprobante fiscal digital. ¿Sale? Sí, Esto ya me lo había comentado, me parece que Iván. ¿Está Iván? Sí, aquí estoy, profesora. Ok, tú me lo preguntaste, ¿no, Iván? Sí, Uh-huh. Entonces sí queda un poco más claro esto. Les estoy soltando poco a poco toda la cantidad de conceptos y de obligaciones que tienen respecto de la contabilidad y cómo se va ampliando el vocabulario que ustedes tienen que dominar en la contabilidad. ¿Sí me explico? sí, sí, Profesora, dice, profesora, sí. tengo una duda con la póliza. No, bueno, es que le puso 09, ¿no es 07? Sí, es 07, gracias, perdón. Ya. Ok, bueno, vamos a la última. Se paga el salario de la asistente administrativa.
Ay, este es muy bueno. ¿Cuándo habíamos contratado la asistente administrativa? ¿Se acuerdan? El, Ah, bueno, era el 29, pero iba a laborar no, el día ese es primero. otro. El Ah, 21 de ok. septiembre, ya lo están viendo, se contrata un asistente administrativo para apoyar en todo el diseño. Entonces, inició labores el 22 de septiembre con un sueldo mensual de 7,000 pesos, ¿no? Se pagarán todas las prestaciones de ley y además se le pagará un bono por su productividad. Entonces yo lo hice facilito y se dan cuenta que aquí yo agregué una pestaña que dice pagos por salarios. Ya tengo yo hecha toda mi tablita del pago por salarios. Entonces tenemos que es la nómina 1, el periodo de pago, que es del 22 de septiembre al 30 de septiembre y la fecha de pago es el 30 de septiembre. Número de empleado 1, puesto asistente administrativo, nombre soy yo, porque yo estoy haciendo las pólizas. Aquí están mis datos, mi RFC, mi número de seguridad social y tengo salario diario. Pues, ¿de dónde saqué el salario diario? ¿Se acuerdan que decía que el salario mensual era de 7,000 pesos, no? Sí, lo dividió. Sí. Lo dividí entre 30.40. No tengo tiempo ahorita para explicarles todo eso, pero siempre se divide entre 30.40 cuando los datos mensuales son, cuando los gastos, los conceptos mensuales, cuando hablamos de pagos mensuales. ¿De dónde sale el 30.40? Dividan 365 días del año entre 12 meses. ¿Cuánto les va a dar? 30-40. Ok, 30-40. 30-41. Porque muchas ocasiones se decía que le robaban a los trabajadores 1 o 2 días cuando se les pagaba por quincena, porque siempre se les pagaba 15 días, nunca se les pagaba o 16 días en el caso de los meses que tenían 31 días, ¿no? Entonces, la idea fundamental es de que o se sugiere que se manejen estas cifras, ¿no? El salario base de cotización, este salario diario por un factor de integración salarial que tiene que ver con la ley del Seguro Social, que es 1.0452. Haré una cápsula si quieren o los que quieran una clase especial de nómina, se las doy, pero ahorita no me voy a detener. Este 1.0452, lo único que les digo, que integra dos tipos de prestaciones obligadas, que son los 15 días de aguinaldo y el 25% de los 6 días obligados de la prima vacacional. De ahí surge este factor de integración de 1.0452. ¿Cuántos días trabajó realmente la chica? Trabajó del 22 al 30 de septiembre, son 8 días, ¿no? Entonces, tenemos días a pagar 8. Estos datos, los primeros son los datos base para la detección del salario o las percepciones. De tal forma que va a tener un sueldo por estos 8 días de 1,842.10. No le estamos pagando horas extras, no tiene incentivos, el total de sus percepciones son 1,842.10. Pero ¿qué creen que sí tiene que pasar una retención de ISR y de IMSS? Aquí me sale una retención. ¿Qué observan en esta retención? Que es negativo. Son como números negativos. Que es Hay que pagar. negativo. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta, mejor dicho, el reglamento y el código fiscal, hablan de un subsidio al salario. Entonces, ahorita lo vamos a ver, y retención del IMSS. El ISR, me voy a regresar a la pantalla. Me voy a regresar a la presentación. Aquí está. Las obligaciones de la entidad a retener impuestos y contribuciones están señalados tanto en el Código Fiscal, en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta y su respectivo reglamento, así como la Ley del Seguro Social y su respectivo reglamento.
Los impuestos a retener a los trabajadores están señalados en el artículo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, título 4, capítulo 1. En el artículo 94 se habla de que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral, es decir, todo lo que tiene que ver con las primas de antigüedad, indemnizaciones y etcétera, ¿no? Y luego en el artículo 96 de la ley dice, quienes hagan pagos por los conceptos que se refiere a este capítulo, es decir, los patrones que realicen los pagos por salario están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuentas del impuesto anual. ¿De quién? ¿Del patrón o del trabajador, chicos? ¿Del trabajador? Del trabajador. Por eso es bien importante que nosotros no solamente hagamos la retención, sino que lo paguemos a la Secretaría de Hacienda para evitar que el trabajador tenga problemas, ¿sí? Y luego dice, no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Aquí todavía no nos habla de los subsidios, ¿no? Luego señala, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos. Aquí debería decir ingresos gravables obtenidos de un mes calendario, la siguiente tabla. Ahora bien, esto que dice en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Código Fiscal de la Federación, en la miscelánea fiscal, hablan del subsidio al empleo, que no lo tengo aquí porque ya no encontré la referencia, porque sí les quiero poner las referencias. La referencia no está en la ley, sino está en el reglamento y en el Código Fiscal. Adicionalmente, las cuotas obrero patronales, aquí esta es la tabla que ustedes tienen que conocer para las retenciones de las cuotas obrero patronales. Vean cómo está el tipo de prestación y las cuotas obrero patronales del Seguro Social. Bueno, son cuotas tripartitas, una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador y otra parte la paga la empresa. Y otra parte la paga el Estado, que aquí no está. Ahorita nos vamos a concentrar en la parte del trabajador, ¿sale? Vean cómo que aquí en esta parte dice el 40% y en la última columna se señala sobre qué se va a aplicar el porcentaje que se habla en esta columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ya hice el cálculo de estas partes. En el caso particular de esta que es prestaciones en especie, el patrón pagará cuota adicional por la diferencia del salario base de cotización y de 3 veces del salario mínimo general. Va a pagar 1.10%. ¿Qué le corresponde al trabajador? El 0.40%. Sobre esa misma base, diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA. En el caso particular del trabajador, vean cómo le cambia la base sobre la cual se aplica el porcentaje. Los otros están bien fáciles porque son de gastos médicos el 0.375% sobre el salario base de cotización. Prestaciones en dinero y todo correspondiente a este seguro, que es enfermedades y maternidad, el 0.25 sobre el salario base de cotización. Respecto del seguro de invalidez y vida, va a pagar 0.625 sobre el salario base de cotización. Respecto de retiro, cesantía y vejez, va a pagar del retiro, no va a pagar nada el trabajador, todo lo absorbe el patrón, pero de cesantía en edad avanzada y vejez sí va a pagar 1.125 sobre el salario base de cotización. Y sobre guarderías y prestaciones sociales, el trabajador tampoco paga nada, todo le corresponde al patrón. Entonces vamos a tener que hacer el cálculo de esto, más lo de el ISR, ¿no? Me regreso al Excel. Perdón por hablar muy rápido. ¿Quién me iba a preguntar?
Solo, no sé si dijo qué significaba UMA, porque yo no sé. La UMA es una unidad de medida que esto se empezó hace 2 o 3 años, no me lo recuerdo bien, para tratar de desindexar, esa es la palabra, el salario mínimo de la parte de la inflación. La UMA es una unidad de medida que absorbe los porcentajes de la inflación. Entonces, lo más importante es de que decían que como el salario mínimo también representaba la unidad de medida para efectos inflacionarios vinculados a cargos por cuestiones de recargos y de límites, la autoridad diseñó esta unidad de medida para tratar de sacar de todos los cálculos fiscales y de impuestos al salario mínimo como medida, como unidad de medida. No sé si me expliqué. Sí, Antes se Profesora, tomaba como unidad de medida el salario mínimo o el número de salarios mínimos generales. Ahora cada vez más se utiliza la UMA y no el número de salarios mínimos generales. profesora, por lo que le entendí, entonces es como una unidad que no no toma en cuenta la inflación. No, al contrario, toma en cuenta la La toma en inflación. cuenta la inflación. Sí, lo más importante es de que esté desvinculada de la unidad de medida salario, porque el salario debe de estar vinculada con la valoración del trabajo y no con la inflación. Perdón, yo sé que son muchos conceptos, pero se tienen que meter a estos conceptos, chicos, ¿sí? Sí, es que, bueno, sí. El salario es el valor del trabajo por un día, bueno, más bien es el sueldo diario, la cuota diaria, y el salario integra la cuota diaria más todas las prestaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Como se consideraba el salario mínimo general como unidad de medida vinculada a la inflación para la determinación de ciertos pagos, siempre había restricciones para aumentar el salario mínimo. Decían, no vamos a aumentar el salario mínimo porque va a tener un efecto aquí inflacionario en otro tipo de actividades. Entonces siempre, por muchos años, más de 30, 40 años, decían, no se aumenta el salario mínimo general por su efecto en el pago de otro tipo de actividades económicas y no por la valoración misma del trabajo. Entonces dejaba de tener la esencia natural del salario como una especie de reconocer el valor trabajo. ¿Sí me explico? Hace 2, 3 años que empieza toda la discusión fuerte, que ya venía desde hace tiempo, apareció la UMA, unidad de medida, para desvincular al salario mínimo general de todos estos tipos de actividades económicas con el Estado. No sé si ya me expliqué un poco mejor. Sí. ¿Sí? Ya, ¿Adán? ¿Adán? Sí, sí. ¿Ya quedó más claro? Sí, quedó más claro. Ok, bueno, entonces me voy a mi hoja de Excel. Bueno, entonces yo aquí tengo la determinación del ISR. En el ISR nosotros tenemos 2 tablas. Bueno, ustedes vieron que yo les presenté una tabla que es una tabla mensual. La Secretaría de Hacienda siempre hace estas tablas para diferentes tipos de modalidades de pago. Hay tablas cuando se paga por catorcena, cuando se paga por semana, y lo que yo hice es buscar las tablas mensuales. ¿Cómo se deben de leer estas tablas? Entonces, las tablas dicen, bueno, ya una vez que tú identificas el valor gravable de los ingresos que vas a pagarle por conceptos de sueldos y salarios a tus trabajadores, lo vas a ubicar en esta tabla. Entonces, primero tienes que ubicarlo en estas 2 columnas, que esté dentro de este rango de límite inferior y límite superior. Ya una vez que lo ubicamos, en el caso particular de nuestro ejemplo son 1842. 1842 está en este rango, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces a 1842 le vamos a restar el límite inferior.
Y eso que me va a dar por resultado se va a llamar excedente. A ese excedente del límite inferior le vamos a aplicar este porcentaje. ¿Sí? Lo que me va a dar es algo que se llama impuesto sobre excedente. Y ese impuesto sobre excedente lo vamos a sumar con la cuota fija de este rango. Ahora veamos lo que yo hice acá. 1,842 menos límite inferior me da un excedente de 1,556. A este excedente le voy a aplicar el porcentaje sobre el excedente, que es 6.40%. Me va a dar el impuesto sobre excedente. ¿Sale? A ese impuesto sobre excedente le voy a sumar la cuota fija, que son 5.55, y esto me va a dar el total del impuesto, 105.17%. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ¿por qué tengo una cantidad negativa? Ah, porque la autoridad me dice, pero ¿sabes qué? Yo soy muy bueno con los trabajadores que ganan bien poquito, entonces yo les voy a dar un subsidio al empleo mediante, a los que ganan muy poco no les voy a descontar impuesto. Entonces, tú vas a ubicar la misma cantidad, 1,800, la base gravable, que son 1,842, en esta tabla. ¿En dónde queda esa base gravable? Aquí, ¿no? ¿Bien? El ingreso del trabajador de ese periodo está en este rango de 1,745 a 2,193 y funciona de la misma manera. Ubica el ingreso en este rango para ingresos que van de 1,745 hasta ingresos que llegan hasta 2,193. A todos los trabajadores que ganen en una quincena en este rango de ingresos, les vamos a dar un subsidio del empleo de 188, es decir, se los vamos a descontar de sus impuestos o no les vamos a cobrar. Entonces, estos 188 yo lo pongo aquí, subsidio al empleo, ¿no? De tal forma que el trabajador tiene que pagar 105 puntos de impuesto, pero menos el subsidio que la autoridad le otorga, va a tener un saldo a favor de 83 pesos. Este dinero, en lugar de descontarle 105, lo que me va a decir la autoridad a mi empresa es que se los dé al trabajador. Esto que yo le voy a dar al trabajador se lo tengo que cobrar a la autoridad posteriormente. Entonces, así como sucede cuando yo retengo, se lo tengo que dar al trabajador, esos pagos que la autoridad, se lo tengo que dar a la autoridad, esos pagos que la autoridad me dice que deba de hacer en su nombre, se los tengo que cobrar a la autoridad. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces ese Sí, quedó saldo a claro. favor es el que se descuenta, bueno, adelante dice retenciones en el otro cuadro. Así Es es. por eso que nada más quedan menos 53, que ya no se le abonarían los 83, sino los 53. Más bien, no se le quitarían 105 de impuestos, sino se le darían 83 pesos. Ahorita vamos a ver cómo se le van a dar, ¿sale? O sea, originalmente le tendríamos que descontar 105 de impuestos. Pero la autoridad fiscal dice, como él gana bien poquito o ella, le vamos a dar un subsidio al empleo. En lugar de descontarle, le vamos a, tú al total de impuestos le deduces el subsidio y lo que te salga, si es a favor, si el impuesto es mayor que el subsidio, le descuentas. Si el subsidio es mayor que el impuesto, le vas a dar. Es así. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí. Pero esas tablas ya, digamos que ya están establecidas, ¿no? ¿Estas tablas? Sí, exacto. Eso. Estas tablas aparecen en el portal de Hacienda, aparecen en todas las revistas fiscales como IDC, Fiscal, en fin, y ustedes, de hecho, cada año la Secretaría de Hacienda entrega parte de este tipo de cada mes se van actualizando
estas tablas. Les digo, hay tablas por día, por semana, por catorcena, por quincena, por mes, o sea, cada uno. Aunque en la ley Ok. aparecen por mes. Ujú. Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Ahora bien, sobre las cuotas obreras del Seguro Social, recuerden, nosotros tenemos una cosa que se llama salario base de cotización, que ya se los expliqué hace un ratito. Y tenemos que considerar que recuerdan que había un tipo de contribución que está ligada a identificar si el salario base de cotización es mayor que 3 veces el salario mínimo general. El salario mínimo general son 123, 3 veces son 369. El salario base de cotización es menor que esto, entonces no nos aplica a aquellas que hablaban de la diferencia con los 3 veces el salario mínimo general, ¿sí? Que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que sí tiene que pagar el trabajador? El punto 375 de gastos médicos, el punto 25 de prestaciones en dinero, el punto 625 en especie y el punto 125. ¿Qué es lo que hacemos? Este factor se lo multiplicamos al salario base de cotización y al día el trabajador deberá de pagar esto. La cuota diaria del trabajador son 3.30. Eso por 9 días le voy a tener que descontar al trabajador 29.78. Lo mismo tengo que hacer para hacer la previsión de impuestos que le corresponden a la empresa. ¿Ok? Entonces, terminamos de hacer esta. Ya quedó claro mi nómina. ¿Qué es lo que hago aquí? Que retenciones del ISR me dicen, no, tú no le vas a retener, le vas a dar. Y del Seguro Social son 29 pesos. Entonces, total de deducciones son 53.74. ¿Cómo vamos a registrar esto? ¿Es una póliza de qué? Si le estoy pagando su salario al trabajador con un cheque, es una póliza de qué? Egreso. De egreso. Va a ser la póliza de egreso 08, ¿están de acuerdo? Sí. La fecha Era el 30, ¿no? De septiembre. 30 de septiembre. Ahora, como todavía estamos en toda la etapa preoperativa, ¿a dónde vamos a cargar? A la cuenta de gastos preoperativos 174. Subcuenta salario. Cargo. El total de percepciones y de salarios fue esto, 1842.10. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver quién me ayuda en la cuenta. Hay una cuenta, las retenciones del Seguro Social. Voy a dejar de compartir. Doctor, me surge una duda. Por ejemplo, normalmente luego en trabajos te dicen que te pagan mensual y en este caso sería como abono o como un pago total. ¿En cuál cosa? Perdón, no te entendí. Ah, sí, que luego, por ejemplo, normalmente en un trabajo pues, te dice que te pagan como mensual, ¿no? Te dice, te pago 6,000 pesos mensuales y cada quincena digamos que son 3,000 pesos. En este caso, en la póliza se registra como abono porque porque te están dando nada más 15 días de salario o No, de hecho la póliza, o sea, si te pagan de manera mensual, no cambia nada, solamente que en lugar de hacer 2 movimientos al mes, si en caso quincenal vas a hacer un movimiento mensual. okay. No cambia nada. Bueno, a ver, chicos, miren, hay una parte
que dice en el catálogo de cuentas, las cuentas 113 que dicen impuesto a favor. Vean, está la cuenta 113.06, es el subsidio al empleo. Vamos a utilizar, esta es una cuenta de activo. Y vamos a utilizar las cuentas de pasivo por la obligación que son retenciones. ¿Se acuerdan? ¿Ya la anotaron? Para que ahorita me la digan, 113 punto ¿qué? 113.06, subsidio al empleo. Y tenemos la cuenta 200. ¿Puede ser la 213? A ver, déjeme ver. 213 impuestos y derechos a pagar. No, hay otra que dice impuestos retenidos. 216. 216.01, que es retenciones IMSS a los trabajadores. ¿Ya la vieron? Sí, Sí. profesor. Ok, entonces ya tomaron nota para que me digan ahorita, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. Ya sé qué es lo que pasó. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. voy a dejar de pagar, compartimos la pantalla y nos vamos a mi Excel. Ok, entonces por el subsidio que le estoy dando al trabajador, ¿a qué cuenta voy a cargar? Subsidio. A la 113.06. 113.06. Subsidio al empleo. ¿Cuánto? Pues lo que le tengo que dar y aparece, lo que va a aparecer en el recibo del trabajador, que van a ser los 83.52. ¿Estamos? Eso se lo estoy dando. Aquí nada más que lo voy a multiplicar por -1, para que me quede bien claro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya aparece aquí como no tiene nada que ver con los saldos negativos o positivos. Yo cargo el monto que va a aparecer en el recibo de nómina del trabajador. Luego, por la retención al seguro social es 216. ¿Qué? 01. 11. 11, sí. 011, retenciones. No, solo es 11. Es Sin el cero. 216.11, ¿no? Pero sin el cero. Ok. Retención. Esto no es encargo, esto es en abono. Retención. IMSS trabajador. ¿Cuánto le estoy reteniendo? 29. ¿Y cuánto está saliendo de mi banco para pagarle con el cheque? El total de su remuneración. Los 80, no. 1895. ¿Y cuadra? 1925 de cargo y 1925 de abono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo Sí. para la contabilidad uno tiene que hacer muchos documentos previos, pero los tiene que analizar muy bien antes de aventarse a hacer cualquier registro? ¿Ok? Entonces, cargamos a la cuenta de gastos preparativos por el salario de la asistente administrativa de los primeros días. Se va a cargar a la cuenta 113.06, que es una cuenta de activo que refiere a impuestos a favor.
Es impuestos a favor, ¿verdad? Impuestos a favor. Esto significa que son derechos de cobranza o de acreditación ante la autoridad. Esa es la relación que refiere esta cuenta. Impuestos a favor, 83.52 por el dinero que le di al trabajador en nombre de la autoridad fiscal. ¿Por qué concepto? Por el concepto de subsidio al empleo. Se van a cargar 83.52. Se va a abonar por la retención del IMSS al trabajador 29.78. Eso era algo que le correspondía al trabajador, se lo estoy reteniendo para pagárselo a quién, no al SAT, sino al Seguro Social. Y se va a abonar por la emisión del cheque que representa una disminución de mi banco, 1,895.85. ¿Estamos de acuerdo? Ya Sí, nada profesora. más nos... Mándeme. No. Ya nada más nos quedan dos actividades, la del arquitecto Rosas y la de la previsión de la cuota patronal del Seguro Social para que cerremos el ciclo del primer mes. ¿Alguna duda, comentario? Dejo de compartir pantalla. ¿Esos no aparecen en los programas de actividades? La única que no aparece es la de el cálculo de las cuotas patronales del Seguro Social. Ah, y creo que la del arquitecto Rosa me parece. Según yo, esas últimas no. Termina hasta el 30 de septiembre, que es el pago de salario de asistente. Ah, ok, entonces faltan las últimas dos, pero sí las tenemos que hacer para hacer el cierre de este mes. Entonces, estas se las voy a colocar el día de hoy, ¿sale? Ok. Bueno, preguntas sobre el examen, chicos. Va a ser sobre la práctica, me imagino. Va a ser teoría y práctica. Ok. ¿Cómo? Práctica nos referimos a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no, profesora? Sí. Nada más. O sea, ¿cómo va a ser, profesora? Teoría y práctica. La teoría desde el principio, supongo, ¿no? Sí. Desde el primer tema. Sí, todo va a ser, no van a tener que contabilizar, Francisco, pero sí van a tener que comprender la contabilidad en términos prácticos. O sea, ¿vamos a utilizar Excel? No, todos se los voy a dar en la aplicación de Ubicua de los exámenes. Ay, qué bueno, porque no soy nada bueno en Excel. Bueno, tienen que aprender a Pregunta, usar Excel. profesora. Dime. ¿El examen va a ser con determinado tiempo en cada pregunta? Sí, va a haber un examen en la modalidad sincrónica, o sea, en tiempo real, y otro como los que hicimos la vez pasada en el curso anterior, y otro que lo pueden ustedes hacer después, pero también va a tener tiempo. Sí, pero déjenos un tiempecito, profesora, para el otro, porque... No, si les dejé mucho tiempo el trimestre pasado y también los chicos del trimestre pasado, les dejo mucho tiempo. No, pero es que es que ahorita sí ya está más complicado porque todos los conceptos nos quedamos así como de, ¿qué? Entonces es como irlos a buscar así de a ver si significa. Bueno, ya les dije, les puse ya para que llenaran su glosario y nadie ha llenado nada del glosario, Daniela. Ay, perdón. De las cuentas es para que ustedes practiquen. Miren, tienen el catálogo y en el catálogo nadie revisa el catálogo. Entonces, hagan el esfuerzo por hacer su propio catálogo de cuentas como grupo. Ahí está. Les puse un ejemplo. Pero sí, soy consciente, bastante consciente de que son muchos conceptos y que hablo yo muy rápido y me voy muy rápido aparte en términos teóricos. Pero tenemos muy poco tiempo, ya estamos a medio trimestre. ¿Y cuáles son los temas que más van a venir? Todos, Alexis. Uy, profesora, este video lo va a subir. Digo, es que, por ejemplo, quisiera repasar la parte de lo de retención de impuestos. No sé si lo
Sí, voy a hacer todo lo posible para que me lo entreguen hoy mismo. Lo que pasa es que yo no los edito. Recuerden que tengo que quitar, bueno, como ya me acostumbré a estar hablando con sus fotos, casi nadie me pone su bello rostro aquí y uno se siente mal hablando con puras fotografías. Pero bueno, yo lo mando a editar para evitar que sus imágenes estén circulando por la red. Por eso lo tengo que editar, o sea, es un compromiso que hice con todos ustedes. Ok, profesor. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Daniel de la Rosa, has estado muy callado. ¿Llegó Marifer o no llegó? Ya no llegó. Estuve hablando todo el tiempo, profesora. ¿Ah? ¿Sí estás aquí? Sí, estuve Ok. hablando. Y yo sí ¿Alguien? llegué, una disculpa. No, ya no te disculpo, Marifer. Ay, perdón, es que tuve que salir rápido. No, no te va a disculpar. Ok, entonces, a ver, ¿preguntas, dudas, chicos? El examen, les repito, va a haber una combinación examen sincrónico en tiempo real, con preguntas, algunas teóricas, la mayoría, algunas prácticas para que ustedes identifiquen cosas así de práctica y otras, y otro asincrónico en donde van a tener otro en su casa, en la tranquilidad de su soledad, puedan hacer el examen, ¿sale? ¿Cuántas preguntas van a hacer? No sé todavía. Yo lo único que les digo es que el examen pasado, ¿alguien está aquí del trimestre pasado? Había un chico que ya pasó y que reprobó. El trimestre pasado a los chicos les hice un primer examen de 44 preguntas. ¿44? 44. Como el de que tuvimos nosotros de el trimestre anterior, igual de preguntas con tiempo. Así es. ¿Va a haber guía? No. La guía ya prácticamente todo lo tienen ahí en la plataforma. Básicamente la guía es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, la guía son, a ver, ¿cuántos temas hemos visto? Vamos a ver lo de la plataforma. Todos. Bueno, ahorita ya la están viendo. Sí. Sí. Ok, miren, tenemos toda la primera parte de la historia de la contabilidad. De hecho, yo quería, la intención de explicarles esto de la devengación era para explicarles dónde estuvo el fraude de Enron. Enron contabilizó como eventos económicos, como realizados ciertos eventos como devengados ciertos eventos que no se habían devengado y muchísimo menos realizado. Se habían realizado en una etapa del evento, que era el anticipo, no en la etapa de la devengación del evento. Y eso generó una gran cantidad, bueno, ya vieron el fraude descomunal que propició Enron, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas del video de contabilidad, de la historia de la contabilidad, de los datos que yo les puse de aquí de los puentes de encuentro, ¿sí? Algunas que tienen que ver con lo de los ciclos, como lo de las finanzas. Va a haber preguntas sobre la jerarquía normativa, cosas de las NIF, ¿sí? Hay algo que me interesa que les quede bien claro, que es la dualidad económica y la partida doble, ¿sí? Tiene que ver con los usuarios, va a haber cosas sobre el glosario de las cuentas, sobre la forma en la que las reglas de cargo y abono de las cuentas. Ahorita ya subí la revisión de contenido, que es el reconocimiento contable de las NIF-A, que tiene que ver con lo que vimos el día de hoy, distinguir los principales formatos de registro, que ya lo habíamos empezado, aplicar la teoría contable y la normatividad fiscal y financiera para iniciar la fase del proceso, que lo habíamos empezado con la contabilidad, las reglas de cargo y abono.
el código agrupador, tipos de operaciones, interpretar. Acuérdense que ya tenemos, ya vieron ustedes varios formatos, bueno, solamente uno, que es el de la póliza contable, ¿no? Les voy a preguntar sobre la póliza contable, cosas que vienen en los videos, de todo esto que viene aquí, ¿sale? Las reglas de cargo y abono se las voy a preguntar y va a estar vinculada a las reglas de cargo del abono con el código agrupador. Este es el glosario que ustedes tienen que llenar, chicos. No sé por qué ahora. ¿Qué le pasó a mí de esta? Ah, no. Estoy ahorita como invitado. Déjenme ver por qué me saco de Ubicua. De repente sí me saca Ubicua. Pero bueno, ahí está la forma en la que yo voy a preguntar de las cuentas en el glosario. Por favor, váyanle revisando, ¿sale? Me tengo que ir porque tengo clase ahorita. ¿Alguna otra duda? Ninguna, profesora. No. Estudien mucho, por favor. Y Francisco, éntrale al Excel. Que no te dé miedo. Le tienen que entrar al Excel, ¿sale, chicos? Vale, Muchas profesor. gracias a los que me ayudaron. Cuídense. Nos vemos. No, gracias Hasta luego. a usted, profesora.